Hola amigos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, bienvenidos a La Oveja del Pastor. Todos hemos pasado por momentos de tristeza y precisamente ese es el episodio 19 del día de hoy, Bajo la Sombra. Algunas personas dicen que un cristiano debe estar siempre bajo el gozo del Señor. Y sí, claro, pero eso no quita que sigamos siendo humanos y por más espirituales que seamos, nuestro espíritu sigue encerrado en nuestra carne, a menos que hagas desprendimiento. ¿Cómo es que es esto? Viajes astrales, etcétera. O sea, no lo hagas. es malo. Y aunque muchos argumenten del gozo en el que se supone que siempre debe permanecer un hijo de Dios, pues su propia palabra, la palabra de Dios, nos revela que el ser humano pasa por tristezas y angustias. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Perdónenme, pero discúlpenme, amigos, si eso a ustedes no les parece una profunda tristeza, pues a mí sí. Y por si acaso no quedó lo suficientemente claro, el salmista continúa diciendo más adelante: Dios mío, mi alma está abatida en mí. No pues, yo hasta me deprimo casi. Y bueno, si leemos a Job, peor. Job dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Yo creo que la versión moderna sería así tipo: ¿para qué nací? ¿Por qué vine al mundo? Y bueno, también observamos el caso de Elías, que recibió amenaza de una mujer que era mala. ¿Se acuerdan de Jezabel, la esposa de Acab? Ella era reina porque Acab era el rey. Y pues se fue Elías huyendo al desierto porque ya lo amenazó de muerte, y él se tiró literalmente como una papaya debajo de un árbol deseando morirse. O sea, la Biblia dice literalmente que Elías deseó la muerte y le dijo a Dios que le quitara la vida. Y luego tenemos también el caso de David. En el Salmo 51, él le dice a Dios prácticamente que se siente sucio, que lo limpie y que le haga oír gozo y alegría. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres hombres? Que los tres amaban a Dios y Dios los amaba a ellos. Sin embargo, hubo razones que seguimos experimentando hoy, igual que ellos lo experimentaron en su tiempo, que los llevaron a una tristeza profunda. Por ejemplo, Elías se entristeció a causa de otras personas. Una persona con un poder político e influencia mayor que la suya lo amenazó. Podríamos nosotros representar eso de la forma en la que nos afecten personas de nuestro entorno, de nuestro alrededor. Cómo nos hacen sentir los comentarios, las críticas, las injusticias causadas por otros, las burlas, los prejuicios, la discriminación, los malos tratos por personas que nos rodean, por familia, por amigos, por compañeros de trabajo, por compañeros de escuela, por desconocidos. Job, por otro lado, estaba deprimido, pero su problema tuvo una raíz espiritual. Dios permitió la prueba a través de las acciones del ángel enemigo. Recuerden que Satanás le pidió a Dios probar a Job. Eso ya era un tema espiritual, digamos, la raíz de los problemas de Job. Igual que las cosas que te suceden hoy, que tienen un trasfondo también espiritual. Y luego tenemos a David. La tristeza de David vino a causa de su pecado. Específicamente, hablando de un salmo específico donde el que mencionamos, ¿no?, que él se siente sucio y tal. El pecado específico fue el adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de ella. El pecado trae consecuencias y las consecuencias producen dolor. Ahora bien, antes de que busques la soga y te quieras guindar o tirarte de un puente, o sea, escucha esto, escucha. Hay una diferencia entre los que le creen a Dios, los que aman a Dios y los que no.
Y es que los que aman a Dios tienen algo que se llama esperanza. Elías no fue a suicidarse, amigos. Más bien, él le pidió a Dios que le quitara la vida. Sabemos que obviamente eso no pasó y al final la muerte horrible le pasó fue a Jezabel. Elías tenía un Dios. Elías, a pesar de querer morir, hacía que su vida fuera regida por Dios. Lo mismo pasa con Job. Si leemos el libro de Job, vamos a ver frases bien deprimentes, depresivas, de lo peor. He recibido meses de calamidad. La noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer. Está mi alma hastiada de la vida. Oye, wow. Y Job, aunque le hace reclamos a Dios, nunca duda de él, ni de su poder. Y al final Dios lo bendice. Y bueno, pues David tuvo que pagar el precio de su pecado. Betsabé había quedado embarazada, pero el bebé murió. ¿Qué pasó allí? David, cuando le dijeron que el bebé estaba enfermo, él se vistió así como de luto, oraba, estaba así como triste, humillado ante Dios. Cuando el bebé murió, David comió, se arregló y la gente se preocupó como que este man, ¿qué le pasó? Si, o sea, tu bebé murió. Y él dice, sí, bueno, pero es que yo estaba así para ver si Dios me perdonaba y le perdonaba la vida al bebé, pero ya que no, pues ya. O sea, pero esa fue la consecuencia del pecado. Y al final Dios perdonó a David. Ninguno de esos 3 hombres negó a Dios. Ninguno de ellos se volvió ateo. Ninguno de ellos odió a Dios porque les habían pasado cosas malas. Esa es la diferencia. Los cristianos tienen un Dios en quien refugiarse en sus momentos tristes, porque sí, habrá momentos tristes. La diferencia con los no creyentes es que los no creyentes no tienen un refugio como lo es Dios, y entonces se refugian en sí mismos, en otros seres humanos, y nosotros, amigos, sabemos cómo es refugiarse en otros seres humanos que están igual o peor que nosotros. Y a pesar de que siempre habrá tristezas, Dios dice que estará contigo en esos momentos. El Salmo 91 yo creo que es uno de los salmos más populares y de los más famosos. Y allí Dios dice algo, Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios reconoce que habrá angustias, pero asegura que estará allí. La tristeza, por otro lado, amigos, es necesaria. Es lo que yo creo. No es bonita, no es cómoda, no es deseable. Aparte de los emos que eran como felices estando tristes, como que era su flow, no, pero no. La tristeza no es nada de eso, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque nos fortalece. Nosotros no podríamos crecer únicamente con momentos felices. ¿Ustedes se imaginan eso? En la tristeza nosotros aprendemos a conocernos más a nosotros mismos, a tener más empatía con los problemas de otras personas, especialmente cuando están pasando por problemas y tristezas que ya nosotros pasamos y que podemos entenderlos un poco. En la tristeza aprendemos a buscar soluciones, aprendemos el dominio propio y lo mejor es que aprendemos a confiar en la roca. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Porque Dios es la fortaleza en medio de la tristeza, porque nadie tiene más poder que Dios. Ninguna de las personas que te entristecen tienen más poder que Dios. Y les voy a decir algo, por cierto, orar por esas personas es liberador. Personalmente hace algún tiempo yo no estaba muy contenta con algunas personas, honestamente me estaban cayendo un poco mal. Y amigos, yo les prometo que cuando yo comencé a orar por esas personas, me sentí mejor, me sentí mucho mejor. Jesús dijo que
debíamos orar por nuestros enemigos. Obviamente estas personas no son mis enemigas. Yo creo que no tengo enemigos, espero no tenerlos. Pero no me estaban cayendo bien y oré por ellos y me sentí mejor. Entonces creo que entiendo lo que Jesús quiso decir con el orar por aquellas personas que no te hacen bien, por orar por aquellas personas que te hacen daño. Por eso Jesús lo resume así, por tus enemigos. Y eso tiene mucha fuerza porque creo que eso nos bendice a nosotros mismos. Además, también Dios tiene poder sobre todo trasfondo espiritual. La clave es caminar en obediencia e integridad. Cuando caminas en obediencia a Dios es cuando tienes autoridad. Esa frase que hay por ahí, que bendecido y en victoria, pues no, mi ciela, pues no. Si tú no caminas en obediencia, no andas bendecido y en victoria. Porque la bendición y la victoria viene a raíz de la obediencia. Y cuando es como el caso de David, que el pecado es la causa de nuestra tristeza, bueno, por eso vino Jesús. Claro, que hay que asumir las consecuencias, pues sí. Pero un arrepentimiento genuino nos lleva al perdón de Dios. Si estás triste, no escuches música triste, ni veas contenido audiovisual triste, ni leas textos tristes. Recuerda que hay muchas cosas que nos contaminan espiritualmente y sobre todo tienes una esperanza porque tienes un Dios. Yo recuerdo, amigos, que en mi colegio, el grandioso y glorioso colegio José Guardiavega, por allá en los lares de la costa atlántica de la maravillosa y extraordinaria provincia de Colón, yo me acuerdo que yo llegué a escuchar una frase, amigos, de una mamá, y creo que lo decían varias mamás, de hecho, cuando ellas pensaban que había algún profesor o alguna otra persona adulta que se estaba metiendo con sus hijos. Recuerdo que yo escuchaba decir, es que tú no eres un árbol sin sombra, le decía la mamá al hijo, que prácticamente, o sea, no eres un árbol sin sombra, es decir, como que tú no estás solo, yo te cuido, yo te protejo, o sea, ustedes me entienden, tú no eres un árbol sin sombra. Y pues, no sé, veo la comparación con la Biblia. David dijo, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Yo la verdad es que no tenía muy claro, amigos, el tema de esta semana. Tengo, ¿no?, una lista como de varios temas, pero como que no me terminaban de convencer para este episodio y tenía que grabar hoy sí o sí. Y este tema y el ejemplo de Job y de Elías y de David vino así en un pensamiento fugaz que yo estoy completamente convencida de que fue el Espíritu Santo, porque por mí misma no se me hubiera ocurrido. Así que pues yo les lanzo pues esto, ¿no? No tenemos la desesperanza ni la soledad que tienen las personas que no conocen o que no aman o que no creen o no le creen a Dios. Nosotros tenemos un Dios. Así que incluso en esos momentos de tristeza tenemos un refugio y una fortaleza que es más allá de la nuestra. Amigos, esto ha sido el episodio número 19 de tu podcast, La Oveja del Pastor, Bajo la Sombra. Yo espero que pues me sigan en Instagram, por favor, La Oveja del Pastor Podcast. Recuerda que puedes escuchar este episodio y todos los demás también en YouTube y en Spotify bajo el nombre La Oveja del Pastor Podcast. Todos los links en Instagram y también en la página web laovejadelpastor.com. Amigos, recuerden, desde las 5 de la mañana el próximo viernes, Dios primero. Chau, chau.